Solo al disparar misiles Katyusha y drones, todo el régimen de ocupación entró en caos. Entonces, ¿qué pasará si disparamos otro tipo de misiles? Se preguntaba este domingo el secretario general del Movimiento de Resistencia del Líbano Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah. Desde la Cancillería de Irán puntualizan que el mito de ser invencible del ejército del régimen israelí se ha convertido desde hace tiempo en un eslogan vacío. Lo cierto es que con una batería de al menos 320 misiles Katyusha y drones, decenas de drones, la resistencia libanesa atacó con éxito 11 bases y posiciones militares israelíes en el norte de los territorios ocupados palestinos. Ese será nuestro tema de análisis de hoy. Soy Osvaldo Canales y junto al equipo de Detrás de la Razón, comenzamos. Este 25 de agosto, el secretario general del Movimiento de Resistencia del Líbano, Hezbollah, informó que se ha logrado un castigo efectivo contra Israel en una primera fase. A pesar de todas las intimidaciones externas e internas, decidimos responder militarmente al enemigo y aplicamos nuestra decisión. Con al menos 320 misiles Katyusha y decenas de drones atacamos bases y cuarteles israelíes. Por primera vez lanzamos drones desde la zona de Al-Beqa y todos los que fueron lanzados desde esta región cruzaron la frontera libanesa-palestina de manera segura hacia los objetivos especificados. 11 bases y posiciones militares israelíes en el norte de los territorios ocupados palestinos fueron los objetivos de Hezbollah en esta operación determinada como fase 1 de una ofensiva de varias etapas en represalia por el asesinato de Fouad el-Shukur. Los dos principales objetivos alcanzados con éxito fueron la base de espionaje militar Glilot a 110 kilómetros de la frontera libanesa y la base de defensa aérea del ejército. Hoy en día, solo al disparar misiles Katyusha y drones, todo el régimen de ocupación entró en caos. Entonces, ¿qué pasará si disparamos otros tipos de misiles? Nuestro objetivo no era lanzar misiles balísticos, pero es posible que lo hagamos en un futuro próximo. A pesar de intentos del enemigo para ocultar la realidad, muchos de nuestros drones alcanzaron sus objetivos. Todas las instalaciones terrestres, aéreas y marítimas estadounidenses, israelíes y occidentales estaban en alerta, pero no pudieron detener nuestro ataque. No pudieron apuntar a nuestras plataformas de lanzamiento porque no tenían información militar. Nasrallah señaló que la demora en la respuesta da cuenta de que la espera también es un castigo. Argumenta que luego vendrá Irán y Yemen. El mito de ser invencible del ejército del régimen israelí se ha convertido desde hace tiempo en un eslogan vacío. El ejército terrorista israelí ha perdido su poder ofensivo y disuasorio efectivo y ahora debe defenderse de ataques estratégicos. El paso del tiempo no favorece al régimen sionista ni a sus partidarios. Esto mientras nuevamente se dio a conocer el fracaso en las conversaciones sobre el alto el fuego en Gaza, celebradas en el Cairo el pasado domingo, ya que ni Hamas ni Israel aceptaron varias alternativas presentadas por los mediadores, Qatar, Estados Unidos y Egipto. En un comunicado, Hamas reiteró su rechazo a las nuevas condiciones israelíes, como la presencia de fuerzas en la frontera egipcia y su apoyo al borrador del 2 de julio auspiciado por Estados Unidos. Mientras el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha señalado en las recientes horas que reafirma su apoyo a Israel y aboga por la estabilidad regional, la Casa Blanca mantiene su respaldo al régimen de Netanyahu, mientras la cifra de muertos en Palestina sigue elevándose. Nuestro tema de análisis de hoy en Detrás de la Razón. Ahí teníamos el informe preparado por nuestro equipo durante esta jornada con los detalles que vamos a abordar de inmediato con nuestros analistas. ¿Quién nos va a acompañar en este día lunes? Pasamos de inmediato a revisar a nuestros invitados de la jornada. Así es, en este día nos acompaña entonces
Tenemos ahí a Daniel Lobato, analista internacional, nos acompaña desde Madrid y le damos las gracias, por supuesto, de que esté junto a nosotros en esta jornada interesante, porque hay mucho que hablar respecto de lo ocurrido este día domingo. Y junto a él, desde Málaga, también de España, nos acompaña Alfredo Watson para poder profundizar también cuáles son los temas y los puntos de vista. Hay varias cosas que vamos a empezar de inmediato a analizar y le saludamos entonces a Alberto García Watson y a entonces Daniel Lobato. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros. ¿Cómo están? Daniel, te saludo primero para escucharte también y que tengamos buen retorno de audio. ¿Cómo estás? Pues un placer estar contigo, Osvaldo, con Alberto en Málaga, un abrazo cordial y a la audiencia de Hispam TV también mi saludo. Alberto García Watson, gusto de estar contigo y muchísimas gracias también por compartir esta jornada. Un placer estar con ambos, Osvaldo y Daniel. Un privilegio siempre participar en vuestro espacio. Bien, y comenzamos entonces con esta conversación. Los voy a llevar rápido porque hay varios temas que surgen a raíz de este día domingo 25 de agosto. Por ejemplo, a las 5 de la madrugada con 15 minutos, el movimiento de resistencia del Líbano Hezbollah comenzó esta operación de represalia tras el martirio del alto comandante de Hezbollah, Fuad Shukr. Eso ocurrió obviamente a finales de julio. Se consideró como todo un éxito el ataque a las 11 bases y posiciones militares israelíes, esto en el norte de los territorios ocupados palestinos. Irán, por ejemplo, dice que el mito de ser invencible del ejército del régimen israelí se ha convertido simplemente desde hace mucho tiempo en un eslogan vacío. Voy contigo, Daniel, para preguntarte, ¿cómo definirías la ecuación actual en la región? Después, por ejemplo, ha pasado varias cosas en los últimos meses, pero ciertamente aquí hablamos de las reacciones, las respuestas y lo certero que dicen que fue el ataque de represalia de este domingo. Bueno, yo iría más allá de lo que se plantea desde Irán. Si observamos con atención, comprobamos que Israel está ya de hecho derrotado. Hay que tener en cuenta que tuvo que acudir o recurrir a Estados Unidos a su ayuda, a su auxilio con 100 kilotones en bombas convencionales junto a otros países europeos y por tanto además hay que considerar que la guerra de liberación del pueblo palestino no se entabla contra Israel, contra el régimen israelí, contra su ejército, sino que la guerra de liberación que está entablando el pueblo palestino es contra todo un esquema de metrópoli que sostiene a la colonia, por tanto contra Estados Unidos, contra toda Europa. Eso en primer lugar. Y además hay que entender que han fracasado y cuando la otra parte fracasa, lo que quiere decir es que es el preámbulo de la derrota. A pesar de esos 100 kilotones, han fracasado primero en derrotar a Hamas en los 350 kilómetros cuadrados del gueto de Gaza. Sigue hoy mismo enviando cohetes, sigue haciendo operaciones de destrucción de blindados, eliminando, neutralizando soldados israelíes a una tasa enorme. Y no solo eso, sino que el propio pueblo de palestino no ha sido derrotado, no ha sido expulsado de ese gueto de Gaza, que es el objetivo último tanto de Israel como por supuesto de Estados Unidos y de Europa, expulsar a los 2,5 millones de palestinos de Gaza. Y además de todo esto, es que el frente norte está derrotado, el régimen israelí. Israel no existe desde una determinada latitud hasta la frontera libanesa. Las colonias están vacías, cientos de miles de colonos desplazados, muchos de ellos, la mayoría de ellos en hoteles, de los cuales ayer el gobierno de Netanyahu tuvo que aprobar de nuevo otra partida presupuestaria para costearles esa estancia en esos hoteles. Y no solo, como tú bien has planteado desde el inicio, no solo está derrotado por ese vaciamiento, sino porque la guerra aérea se entabla dentro de territorio palestino, con esa andanada de 300 drones más los 300 cohetes más los drones que los acompañaron y el alcance en las bases militares israelíes. Es un esquema similar
al de Irán en abril, la respuesta a la destrucción del consulado iraní en Damasco, mucho menor en reducidas dimensiones, pero que en todo caso no es más que una minúscula muestra de las capacidades de Hezbollah, que vimos en un vídeo hace unos días, el potencial arsenal que guarda debajo de las montañas, con misiles balísticos, misiles antibuque, misiles incluso hipersónicos, drones sofisticados, hasta 250.000 drones, cohetes, misiles. Les reconoce el propio Israel, que probablemente sean más, y indestructibles en sus bases bajo las montañas. Por tanto, la situación ahora mismo es de que la derrota es real del régimen israelí, pero todo eso se va a ir revelando en los próximos meses, incluso a lo mejor se sostiene esta situación durante un año o más, pero la realidad sobre el terreno es la derrota del régimen israelí. Voy con Alberto García Watson, con lo mismo que tú planteas, Daniel, que es importante para profundizar un poquito, pero también cerrar este tema de cuál fue la estrategia. Primero se lanzan 320 misiles, eso lo dice Nasrallah el día de ayer, mientras el régimen intentaba interceptarlos, decenas de drones traspasan la frontera. Allí está toda la capacidad que demostró en esta jornada. ¿Qué deja ver el nivel de estrategia de la resistencia, Alberto, con esto? Lo que deja ver, francamente, tras la brillante exposición de Daniel, queda muy poco que añadir, pero lo que sí efectivamente ha dado muestra esta operación militar de la resistencia libanesa ha sido la utilización de estrategias muy interesantes y que definitivamente han distraído a las defensas antiaéreas israelíes con el envío de los misiles Katyusha, y al mismo tiempo con esta distracción habría un corredor por el cual otros misiles llegaban e interceptaban las bases, una base importante que es la de la defensa israelí por un lado, y una muy importante base que es la del Mossad en Giliot, que se encuentra a más de 110 kilómetros de distancia de la frontera. Esto lo que viene básicamente a demostrar es la capacidad que tiene, no solamente la calidad del material que en este momento con el que cuenta Hezbollah, que son más de 150.000 misiles y drones de todo tipo de alcance que pueden llegar a cualquier punto de la geografía israelí, pero lo que demuestra también es la fragilidad y la vulnerabilidad que está demostrando Israel, ese ejército todopoderoso que era invencible e imbatible y que definitivamente está demostrando no solamente en 2006 cuando se enfrentó con Hezbollah y salió mal parado, pero el 7 de octubre pasado cuando combatientes de las brigadas Al-Qassam de Hamas o de la Yihad Islámica penetraron con toda la facilidad del mundo a territorio, cruzando la frontera a territorio de la Palestina ocupada y llevando a cabo una operación militar sin parangón y sin realmente con toda la complacencia, se puede decir, porque en ningún momento la defensa ni la inteligencia israelí, si se puede hacer esa comparación, pudieron captar, ni siquiera pudieron tener conocimiento en ninguno de los momentos, como digo, de esta capacidad. Israel no es esa entidad todopoderosa que cuenta con una defensa antiaérea invulnerable e invencible. Estamos viendo de que efectivamente sí, han interceptado a muchos misiles Katyusha por un lado, pero al mismo tiempo ese tipo de estrategia de diversión, realmente de distracción, ha provocado el hecho de que no pudieran ver cómo ese corredor abierto propinaba realmente un ataque certero, como he dicho, a las dos bases militares bien lejos de la frontera con el Líbano. Por lo tanto, no es nada invencible Israel. Israel, como muy bien ha aseverado Lobato, ha perdido esta batalla desde el primer día en el que se enfrascó el 7 de octubre contra la resistencia palestina, porque
definitivamente debería haber contado de que a la resistencia palestina le sigue la resistencia islámica del Líbano, le siguen los movimientos populares de movilización iraquíes, le sigue obviamente los hutíes del movimiento Ansarullah en Yemen, y ahí está, como no, la República Islámica de Irán, que conjuntamente, me consta que conjuntamente irán de la mano en un ataque que realmente le dará a Israel muy pocas ganas de repetir los errores que está cometiendo en los últimos tiempos. Ahora, y manteniéndonos en este tema, pero Daniel, nuevamente, y desmarcándose sí del accionar de Tel Aviv, en los últimos 10 meses que hemos estado a la vista y paciencia de todo el mundo constatando lo que ocurre en la Franja de Gaza, el secretario general del movimiento de Hezbollah, estoy hablando de Sayyid Hassan Nasrallah, asegura que sus objetivos fueron militares y no civiles. Allí se desmarca y en el fondo no hay una comparación. Estamos hablando que aquí sí que juega la estrategia y la inteligencia. Podría preguntar qué está pasando entonces con la defensa israelí, pero te pregunto brevemente, ¿este es el agotamiento de un escenario para Israel al que no está acostumbrado, que es una guerra extensa? Siempre estuvo atento a entregar todo en un periodo corto, pero aquí se le está yendo de las manos, ¿no? Claro, el régimen israelí, junto también con el estadounidense, los accionarios son los mismos, están acostumbrados a digamos, guerras devastadoras, espectaculares, que a través de esa estrategia de pavor y devastación, ¿no? Las resistencias indígenas siempre han llevado a cabo a través de sus guerras de liberación de generaciones, ¿no? Pensemos en Argelia, 132 años, o América Latina, siglos, ¿no? Contra el dominio español. En todo caso, son guerras de resistencia de largo recorrido, intergeneracionales, en las que se suceden las generaciones unas a otras y con la piedra de la paciencia, casi desgastando al enemigo, ¿no? Y desgastándole de una forma en la cual haya un componente de guerra psicológica, de guerra de desgaste, de guerra de descomposición al opresor, en este caso a la sociedad colona israelí, y eso es lo que está sufriendo. Ya hemos hablado también en otros programas de la catástrofe económica. Hay que entender que la entidad colonial israelí en estos momentos, bajo el censo israelí, son 7.100.000 colonos, pero probablemente hay más de 1,5 millones en estos momentos fuera de Palestina, en Europa, en las Américas, ya para siempre instalados allá, y estamos hablando probablemente de apenas 5,5 millones de colonos en el terreno. Un gasto de 10.000 millones de dólares al mes, 300 millones al día de dólares para esta guerra. Si no fuera por la ventilación asistida que le proporciona a Estados Unidos, Europa, financiera, no solo en bombas, ya se habría desmoronado, ¿no? Pero al margen de esa catástrofe económica, la catástrofe psicológica, el estrés, el no tener un espacio a donde regresar, esos cientos de miles de colonos desplazados internos, y por tanto esa frustrada y dividida sociedad colona, de momento solo está pagando un precio, digamos, psicológico, o en esfuerzo, o en recursos monetarios, físicos propios. Pero, como tú hubieras dicho, ayer Hassan Nasrallah aclaró que los objetivos siempre habían sido militares. Es posible que la respuesta de Irán y de Yemen en los próximos días también se limiten a algún tipo de objetivos, o bien en infraestructuras, o bien bases militares, pero que no se atente contra la sociedad colona israelí. Pero hay que recordar, la sociedad colonial debe llegar un momento en que tenga que pagar un precio creciente por sostener a su régimen. Eso lo pagaron otras sociedades colonas en el pasado. No podemos reprochar a los nativos norteamericanos en las praderas norteamericanas que atacasen a las caravanas de carromatos con sus flechas, sus arcos, sus piedras, a esos colonos en las filas de carromatos, y que producto de ese ataque en sus tierras, y porque estaban invadiendo sus tierras, pues pudiera morir un niño colono. Eso no es irreprochable, eso es no reprochable, es una ley natural, y por tanto, en un momento dado, la sociedad colonial israelí tiene que entender que el precio a pagar por sostener su régimen puede ir creciendo hasta el punto de que tenga que pagarlo físicamente, como lo pagaron las sociedades nativas de alrededor de Palestina, ¿no?
Y eso tiene que ver también con el costo-beneficio que está teniendo esto para Israel. Claramente todos hablan de las grandes pérdidas que está sufriendo. Narra apela también, Alberto, al referirse a la demora en la operación, a la espera, dice también, de un castigo que implica el cansancio moral para Israel. Eso implicó también el estar en estado de alerta financiero y la falta de respuesta que se está esperando todavía de parte de Irán y de Yemen. Alberto, ¿qué elementos son destacables en este aspecto? Porque el régimen israelí ha destinado ahora mismo de emergencia casi $1.000 millones para acomodar a los colonos desplazados. Y ahí estamos hablando del apego a la tierra. Te lo pregunto muy rápido eso para ir con el siguiente tema. No, ciertamente estamos viendo cómo se han desplazado a más de 100.000 colonos israelíes del norte de Israel, cercanos a la frontera con el Líbano, por el miedo que existe al fuego que pueda venir desde el sur del Líbano. Y esto ciertamente, aparte del, como bien ha comentado Daniel, son entre 250 y 300 millones de dólares diarios que Israel tiene que gastar diariamente en esta estrategia de exterminio contra la población palestina en la Franja de Gaza, pero al mismo tiempo también teniendo que defender los territorios del norte de la Palestina ocupada en vistas de los ataques preventivos que definitivamente van a llegar. En las últimas horas acaban de una base militar en el norte de Acre, en Israel, ha sido atacada desde el sur del Líbano. También ha sido atacado con 20 cohetes disparados desde el sur del Líbano, una zona en la frontera israelí con el Líbano llamado Mariv. Esto ha sido en las últimas horas. Ese tipo de disuasión provoca no solamente una hemorragia económica para las arcas israelíes, pero el pueblo está empezando a cansarse de una situación, la mayoría de los cuales estos colonos han llegado en los últimos 50 años, supuestamente en lo que ellos llaman la aliyah, que es el retorno de la diáspora judía a un territorio que nunca habían poblado, pero al que se les ofrecía un refugio seguro de las persecuciones y de los pogroms que sufrían y que supuestamente siguen sufriendo en Occidente. Y este espacio para nada es seguro. Estamos viendo de que no solamente 60.000 empresas han tenido que cerrar sus puertas en Israel en estos momentos, pero la cantidad de decenas de miles de israelíes que han escapado del territorio israelí desde el comienzo del conflicto el 7 de octubre pasado está provocando merma emocional y psicológica entre la población israelí, que ve que las protestas que tienen lugar todos los sábados en contra del régimen de Netanyahu no aceleran realmente un cese al fuego y una liberación tanto de los prisioneros israelíes como de los prisioneros secuestrados palestinos en cárceles israelíes. Me queda muy poquito tiempo, pero quiero hacerles una pregunta a modo de reflexión para terminar. Daniel, rápidamente, fracasa nuevamente las conversaciones para un alto al fuego. ¿Qué se puede esperar? Te lo pregunto en 30 segundos. Telegráfico. Bueno, primero, los colonos no tienen nunca apego a una tierra, tienen apego a los privilegios por el hecho de haber ocupado esa tierra y se suelen ir cuando se descoloniza una tierra. Pero en todo caso, las conversaciones no son más que una estrategia de ganar tiempo. Lo vimos con las conversaciones de Minsk, Ucrania-Rusia, lo vimos con las conversaciones del supuesto acuerdo nuclear en Viena con Irán. Es una estrategia para intentar mantener las políticas, en este caso la exterminación de Gaza, y no se va a marchar Israel de Gaza más que cuando empecemos a ver las etapas finales de descomposición del Estado israelí dentro de un año o dentro de 2 años. Y Alberto, voy contigo, 30 segundos para lo siguiente. Este hecho ha ensombrecido más la figura del inquilino de la Casa Blanca, hablo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que ha señalado en las recientes horas que reafirma el apoyo a Israel. ¿Qué se espera para noviembre en las próximas elecciones de Estados Unidos? Recordemos que los dos candidatos tienen vínculos con israelíes. Estoy hablando del yerno de Donald Trump y del esposo de Kamala Harris. Muy rápido. Correcto.
Pero en el caso de Joe Biden en particular, cuando era senador hace más de 30 años, ya hablaba y aseveraba de que los 3 billones de dólares, los más de 3.000 millones de dólares que anualmente en ayuda militar recibía Israel de los Estados Unidos era la inversión mejor pagada, porque cuánto le costaría a los Estados Unidos y Occidente mantener una fuerza militar que realmente mantuviera los privilegios de Occidente, los recursos que tienen, los recursos económicos y naturales que tiene esta tierra de Oriente Medio. Por lo tanto, Joe Biden ha sido un sionista de toda la vida. Lo es aún más Donald Trump, que sigue hablando de que va a reconocer cualquier territorio bajo mando militar israelí como territorio israelí. Lo hará con Gaza si gana las elecciones, y no ha habido antes un cese al fuego, que no se va a dar bajo las circunstancias y bajo las negociaciones que tienen lugar en este momento, que han tenido lugar este pasado domingo en el Cairo. Definitivamente que no. Y nos quedamos con eso. Les agradezco a ambos. Alberto García Watson, analista internacional desde Málaga, un abrazo fuerte en nombre de todo el equipo detrás de La Razón. Igualmente para Daniel Lobato, analista internacional desde Madrid. Muchísimas gracias por el aporte, como siempre, a través del programa. Hasta pronto. Un saludo, Osvaldo, y un saludo, Daniel. Bien, ahí teníamos a ambos, agradecerles nuevamente. ¿Qué se debe esperar ahora para Israel? ¿En qué posición queda frente al eje de la resistencia tras la represalia de Hezbollah? Un tema que debe dejar de mencionarse es, mientras esto ocurre, se mantiene el genocidio en la Franja de Gaza en medio del fracaso del diálogo por el alto al fuego y las marchas a nivel mundial que exigen que se detenga finalmente la guerra. Nos quedamos con eso. A ustedes muchísimas gracias. Sigan por Hispan TV. Nos vemos mañana acá en Detrás de la Razón.